Bien, buenas noches, bienvenidos todos. Mi nombre es Noelia Arias, soy alumna de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja, y el día de hoy conversaremos sobre el profesional de la psicología y su etos. Al abordar asuntos de tipo ético, es frecuente que se genere una confusión en torno a ciertos conceptos básicos para la psicoética, como son los valores éticos, los principios morales, las normas morales y los juicios éticos. Todo esto va a ser de suma importancia, tener todos estos conceptos claros, porque los vamos a utilizar en el quehacer diario de la psicología. Para iniciar, vamos a decir que los valores éticos no son más que aquellas formas de ser o de comportarse a los que aspira el ser humano de una manera irrenunciable, y son muy diversos, no todos tienen la misma jerarquía, y esto provoca conflictos entre ellos, por lo que va a ser muy importante buscar formas eficaces de resolución de conflictos. En cuanto a los principios morales, son orientaciones o guías justificadas por medio de la razón humana, que se consideran válidos para todo tiempo y espacio, y estos son la autonomía, la beneficencia y la justicia. Son formales, es decir, que su contenido es general y tienen la característica de ser imperativos del tipo categóricos. En cuanto a las normas morales, podemos decir que son aquellas prescripciones que establecen qué acciones de un determinado tipo deben realizarse para concretar un determinado principio ético básico. Pueden ser de carácter fundamental o particular, y en la práctica profesional estas van a ser la veracidad, la fidelidad y la confidencialidad. Finalmente, tenemos que decir que los juicios éticos eh, van a ser aquellas valoraciones concretas que se realicen sobre un individuo o sobre un grupo, al comparar lo que sucede en la realidad con los deberes éticos que se deben cumplir. En la cotidianidad del quehacer de la profesión de la psicología, va a ser fundamental tener bien claro y tener presente estos principios psicoéticos básicos, que son los que van a dirigir el accionar profesional, y de este modo se conservará, se canalizará y se concretizará el máximo valor ético del hombre, que es la dignidad humana, que se va a establecer, que se debe conservar en toda intervención psicólogo-persona. El primer principio que es indispensable aplicar en el desarrollo de la profesión es el de la beneficencia, que hace referencia al deber de hacer el bien, o por lo menos no perjudicar, y en este punto, en el cumplimiento de este principio, se corre un riesgo muy grande, que es el de caer en el paternalismo. El paternalismo consiste en esta actitud ética que se considera justificada al actuar en contra o sin el consentimiento del paciente, en aras de maximizar su bien o evitar perjuicios de la propia persona o de terceros. Una aplicación normal de este principio es cuando el psicólogo ayuda con humildad y a través de los medios técnicos de los que dispone, a que el paciente recupere, en caso de que lo haya perdido, o que conserve su autonomía, su conciencia y su capacidad de vivir armónicamente con los demás. En cuanto a lo que se refiere al principio de autonomía, debemos mencionar que es la capacidad de todo individuo de autodeterminarse, y es un derecho que debe ser respetado, y del cual deriva una obligación social, que es el de garantizar que todos los individuos tienen el derecho de consentir antes de que se tome cualquier tipo de acción con respecto a ellos. Finalmente, el principio de justicia es aquel que nos obliga a dar igual consideración y respeto a todos los seres humanos, lo que implica ningún tipo de discriminación. Todos los principios antes mencionados gozan de inseparabilidad y se aplican a todas las profesiones con sus respectivas particularidades, pues van a ser básicos para todas. Por otro lado, las normas éticas se hallan en estrecha relación con los principios antes analizados,
Estas son condiciones imprescindibles para que los mismos puedan ser llevados a la práctica, que van a ser 3. La confidencialidad, la veracidad y la fidelidad. En cuanto a la confidencialidad, implica la protección de toda información considerada secreta y que en nuestro caso particular es comunicada entre el psicólogo y su paciente. Existen 2 situaciones principales en las que hay una oposición de los derechos de las personas y los deberes como psicólogo, y esto van a ser cuando el psicólogo se ve obligado a difundir algo que se consideraba confidencial contra la voluntad del paciente. La otra es cuando es el mismo paciente el que le solicita al psicólogo que divulgue una información que consta en su historial médico. La segunda norma ética es la de la veracidad, que consiste en el deber de decir activamente la verdad sin omitir información. A la hora de la práctica profesional en la psicología, esta va a estar vinculada a no decir lo falso y a decirle al paciente lo que la persona tiene derecho a saber. Es decir, la norma de la veracidad va a respetar el principio de autonomía al considerar que las personas no pueden tomar decisiones sobre sí mismas si no reciben la información completa y veraz para poder hacerlo así. El psicólogo no puede actuar con ambigüedad o falsedad en la información y hacer que esto provoque falsas expectativas en relación a los procedimientos que se aplicarán o en relación a su propia capacitación como profesional. Finalmente, la fidelidad a las promesas o a los acuerdos realizados. Esta norma está siempre subordinada al principio de beneficencia y es una forma de canalizar el principio de autonomía. Finalmente, y para ir concluyendo, es importante recalcar que los temas analizados son de vital y fundamental importancia, ya que van a colaborar a definir el camino que debe tomar el accionar del psicólogo. Así, la beneficencia, la autonomía y la justicia van a marcar profundamente la práctica profesional, imprimiéndole la huella de la ética, que es la disciplina que se va a encargar de evidenciar la bondad y la licitud de los actos humanos. Un aspecto no menos importante van a ser las reglas y las normas psicoéticas, que van a marcar el camino de lo que es correcto en el desarrollo de la profesión, con el fin de llevar una práctica honesta y una conducta honorable a todos y cada uno de los miembros de la profesión. No es en vano proponer un estudio detallado de todos los temas relacionados con la psicoética, ya que no solo es de interés probado, sino que es de gran ayuda en el quehacer diario de la profesión. Contar y refrescar todos estos conocimientos sobre los principios, sobre los valores y las normas éticas que se deben aplicar, nunca va a estar de más y siempre va a servir para brindar, primero, un mejor servicio, segundo, para contribuir al fortalecimiento de la profesión, y tercero, para mejorar nuestra imagen como profesionales ante una sociedad que observa cómo desarrollamos nuestra profesión. Bien, muchas gracias.